Ya, ya va. Ajá. Ok, usted me dice. Sí, listo. ¿Listo? Ok. Entonces comenzamos el día de hoy con el ciclo de córnea que corresponde para el tema de queratitis. ¿Ok? Esta queratitis, según su etimología, proviene de las palabras latinas que significan cuerno córnea. Se le adiciona el sufijo itis, dando como significado inflamación de la córnea. Según la Academia Americana de Oftalmología, nos da una definición de queratitis, diciendo que la queratitis es una afección en la que la córnea cúpula clara y redonda que cubre el iris y la pupila del ojo se inflama, haciendo que el ojo se enrojezca, duela, afecte toda la visión. ¿Ok? Entonces, a grandes rasgos, hay una clasificación de queratitis que podemos clasificarla en queratitis no infecciosa y queratitis infecciosa. Iniciaremos entonces con la queratitis no infecciosa. Encontramos entonces la queratitis neutrófica, que nos dice que es una enfermedad degenerativa corneal caracterizada por una reducción de la ciliar corneal. Prácticamente comprometido es la inervación del nervio trigémino, y dentro de su fisiopatología lo que nos menciona es que las lesiones a nivel de este nervio son las que van a producir la disminución de la sensibilidad. ¿Ok? Entonces podemos encontrar un epitelio con una queratitis puntata, una desorganización de lo que son las membranas de Bowman, el estroma se evidencia cicatrización y la conjuntiva presenta disminución de lo que son las células madres y prácticamente que las otras células que se puedan conseguir ahí. Característico de este tipo de queratitis, básicamente lo que vamos a tener es una disminución de lo que es la sensibilidad, aunado a esto una alteración en la regeneración del epitelio corneal. Dentro de sus causas podemos encontrar entonces la queratitis causada por el virus del herpes, antiinflamatorios no esteroideos prolongados conservantes de los medicamentos oculares, ya que estos conservantes que se van a utilizar en este tipo de medicamentos, lo que van a producir es una toxicidad a largo plazo. Dentro de estos tipos de conservantes encontramos entonces el benzoato de bencil. ¿Okay? Dentro de los hallazgos clínicos encontramos que existe una clasificación que se llama clasificación de Mackie, que nos estadifica en tres estadios, valga la redundancia, los hallazgos clínicos. En el estadio número 1 se caracteriza por la irregularidad epitelial, comúnmente en forma de queratopatía punteata sin defecto epitelial. En el estadio 2, donde encontramos defectos epiteliales, pero sin afectación del estroma. Estos defectos generalmente se forman de manera ovalada y sus márgenes están característicamente lisos, y puede observarse también los que se dejen de. El estadio número 3 se caracteriza por perforaciones a nivel de la córnea, se evidencian también úlceras antes de las perforaciones. Lo que son el manejo de este tipo de queratitis, entonces lo que vamos a hacer es suprimir los fármacos potencialmente tóxicos. Los AINES tópicos deben evitarse, porque no muestran ningún tipo de beneficio en la curación de este tipo de pacientes. Se utilizan también, muy importante, lubricación, colirios por las mañanas y ungüentos por la noche, y ante los efectos epiteliales, como de manera preventiva, profiláctica, se utiliza lo que son los ungüentos en antibióticos. En esta primera imagen vamos a ver lo que es la úlcera nefrótica con hipopio. Observamos entonces la úlcera a nivel central, presencia de hipopio en la cámara anterior. En esta segunda imagen también vamos a ver lo que es el defecto epitelial circular a nivel central con perforación. Y en esta tercera imagen vamos a ver entonces la disminuye en su parte central. Ok, entramos entonces a lo que son las queratitis por exposición. Este tipo de queratopatía por exposición es el resultado de un cierre palpebral incompleto, lo que llamamos lagostalmo. El lagostalmo existe solo en el parpadeo o en el cierre ligero. Cuando se le pide al paciente que haga un cierre forzado, este lagostalmo desaparece. A pesar de una buena producción de lágrimas, puede evidenciarse lo que son defectos epiteliales. Dentro de las causas tenemos entonces la neuropática. La neuropática especialmente en la parálisis del nervio facial,
deformidades y anomalías en la cicatrización del cierre del párpado, perdón, asociadas a cirugías previas, quemaduras, traumatismos, piel tensa cuando hablamos de lo que son las cirugías en blefaroplastia, proptosis graves que pueden causar la oftalmopatía tiroidea o el tumor orbital. También hay presencia de este tipo de queratitis en lo que son la lagoftalmia nocturna y el coma. Dentro de los que son los hallazgos clínicos, vamos a evidenciar síntomas de ojos secos. Los signos son cambios epiteliales puntiformes que afectan el tercio inferior de la córnea. Claro, esta zona estar siempre expuesta por el mal cierre del párpado. Vamos a observar también lo que es la lisis estromal, que puede producir una perforación y en ocasiones puede aparecer una infección secundaria con el tiempo. Puede desarrollarse también lo que son cambios fibrovasculares. Dentro de lo que es el manejo, vamos a utilizar también lágrimas, preferiblemente colirios en la mañana y ungüentos por las noches, oclusiones de los párpados con cintas adhesivas, lentes de contactos esclerales o de silicona. En esta imagen observamos entonces el defecto epitelial en el tercio inferior de la córnea, que es la zona donde mayormente se ve afectada por la presencia del lago oftalmo. En la segunda imagen entonces evaluamos lo que es la lisis estromal, la invasión de nuevos neovasos, y la tercera imagen lo que vemos es una complicación de esta queratitis por exposición, donde se puede evidenciar invasión bacteriana y secreción mucopurulenta. En la queratitis filamentosa, esto tiene una característica que son filamentos compuestos por células epiteliales descamadas, moco en la superficie, y está asociada casi siempre a lo que son defectos de patología a nivel de la capa lagrimal. Dentro de su fisiopatología se ha demostrado que los filamentos están compuestos por epitelio corneal descamado, rodeado también de epitelio periférico de mucina, epitelio conjuntival y células inflamatorias. Dentro de su etiología, podemos ver también que la queratitis filamentosa está relacionada a las alteraciones de los componentes de la lágrima y de la película lagrimal, anormalidades de la superficie corneal. Se asocia también a una serie de enfermedades y afectaciones de la superficie, y dentro de los factores de riesgo tenemos también cualquier alteración de la película lagrimal o la superficie corneal pueden causar entonces este tipo de queratitis filamentosa. Sus causas básicamente son deficiencia dentro de la capa de la lágrima, se va a ver afectada en la capa acuosa. Como se observa también en la queratoconjuntivitis seca, exposición corneal, erosión corneal, durante la curación de los defectos en infecciones o en traumas. Dentro de los hallazgos clínicos vamos a conseguir entonces lo que son síntomas que incluyen epífora, fotofobia, blefaroespasmo, y en el examen se va a observar filamentos que presentan como unas hebras gelatinosas o protuberancias unidas al epitelio corneal. Los filamentos pueden aparecer translúcidos o de manera como granulosa. Las formas varían desde el redondos, delgados, largas, cortas, y por lo general siempre están unidas en un extremo del epitelio corneal. Se presenta una pequeña opacidad subepitelial gris debajo del filamento, pero el estroma subyacente siempre se encuentra normal. Se recomienda el debridamiento mecánico, sin embargo, sin un tratamiento completo, vuelve a reaparecer este tipo de filamento. Al teñirse con rosa de bengala, son más brillantes, y cuando se coloca la fluoresceína es donde son menos brillantes. Esto debido al alto contenido mucoso de estos filamentos. Dentro del manejo vamos a utilizar lo que es el tratamiento de primera línea, que serían los lubricantes, lubricantes por las mañanas y en la noche, eliminación mecánica de los filamentos, y también se utiliza un mucolítico llamado acetilcisteína. Puede usarse tópicamente para disminuir la viscosidad del componente mucinoso de la lágrima. También utilizamos colirios antiinflamatorios no esteroideos y lentes de contacto también. En la primera imagen quiero mostrarles entonces lo que son las inserciones de los filamentos. Ellos se crean, se insertan en el epitelio superficial de diferentes formas y tienen prolongaciones a lo largo. Pueden insertarse nuevamente en la córnea o simplemente estar sueltos. En esta segunda imagen que encontramos por acá, vemos son las inserciones de los filamentos en la córnea. Sin embargo, no tiene todavía sus filamentos totalmente largos. Y podemos encontrar en este tipo de queratitis también lo que son las erosiones corneales. ¿Okay? Entonces, la queratitis bacteriana. Ya aquí entramos en lo que son el tipo de queratitis infecciosa.
Esta es causada comúnmente por los siguientes patógenos. Conseguimos entonces Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, siendo estos los más comunes. Dentro de su fisiopatología encontramos que hay una fase de adhesión, invasión y edema. La fase de adhesión, tenemos un epitelio, una lesión epitelial, la bacteria invade esta lesión, se mete a través de una glicoproteína que hay en la superficie, esta se une, refuerza las adherencias, y al adherirse ya prácticamente hay una réplica a nivel estromal corneal. El edema de la córnea es dado porque varias células inflamatorias y mediadores también ayudan a lo que es la invasión causada por la invasión bacteriana, puede causar entonces lo que es la inflamación de la córnea eventual y destrucciones de los tejidos. Dentro de los hallazgos clínicos, bueno, podemos encontrar dolor, fotofobia, visión borrosa y secreción purulenta o mucopurulenta también. Signos en orden cronológico, podemos encontrar entonces lo que es el epitelio totalmente debridado, un defecto epitelial, el edema y el estroma se pueden evidenciar, ¿cómo se llama? El edema y en el estroma se puede evidenciar, pero también lo que son los pliegues de la membrana de Descemet, uveitis anterior, quemosis y tumefacción. También vamos a tener presencia de una úlcera grave, de semetoceles y perforaciones. Esto básicamente es dado por las infecciones con Pseudomonas. En última instancia vamos a tener lo que es cicatrización, vascularización y opacificación. Dentro de los exámenes que se realizan se le pueden indicar lo que es el raspado corneal para los cultivos, prótesis conjuntivales, los estuches de los lentes se les solicita para enviarse a cultivo también, tinción de Gram que nos facilita identificar el grupo de la bacteria de la que estamos hablando, y los informes de antibióticos nos va a guiar a indicar un mejor tratamiento. Dentro de la terapia que vamos a tener en un inicio una antibiótico-terapia de amplio espectro, y vamos a utilizar entonces una antibiótico-terapia dual, que vamos a tener tobramicina o gentamicina, aunado a esto vancomicina. También se le indican los midriáticos para prevenir lo que son las sinequias. Dentro de estos midriáticos se puede utilizar lo que es el ciclopentolato, la atropina y la omatropina también. ¿Ok? Entonces, en estas imágenes de queratitis bacterianas, vemos en la primera imagen el defecto epitelial con infiltrado. ¿Ok? En esta segunda imagen observamos entonces lo que es el defecto epitelial acompañado con hipopium. En una tercera imagen vemos ya la enfermedad un poco más avanzada que compromete todo el espesor de la córnea y abarca más espacio, con invasiones también de los vasos limbales. Ok, entonces entramos a lo que son las queratitis micóticas. Estas pueden ser causadas por hongos filamentosos o no filamentosos. Las levaduras no filamentosas suelen causar queratitis en superficie ocular con enfermedades preexistentes o en ojos que han sido tratados medicamentosamente con esteroides. En la queratitis micótica, por causas por hongos filamentosos, generalmente ocurre secundaria a traumatismo ocular con materia vegetal o previamente sanos. Según su fisiopatología, explicada brevemente, hay esporas de hongos en el medio ambiente y se obtienen accesos a través del ojo por una lesión epitelial. Este defecto epitelial a menudo es causado por un trauma que introduce un hongo, pero puede ser secundario a los usos de los lentes. Una vez ya en la córnea, los hongos lo que hacen es que penetran a través de la membrana de Descemet intacta y entran en la cámara exterior a través de las enzimas proteolíticas. Como tal, la queratitis micótica es devastadora, difícil de tratar y sigue siendo una de las causas más comunes de ceguera unilateral. Dentro de los hallazgos clínicos vamos a encontrar lo que son presentaciones clínicas inespecíficas, ya que esto se comparte con otros tipos de queratitis, siendo entonces la inyección conjuntival, el defecto epitelial, infiltrado estromal e hipopium. Y siendo más específico para este tipo de queratitis, conseguimos entonces lo que es el infiltrado, los márgenes plumosos, siendo especialmente característico en este tipo de enfermedad, pigmentación gris en lo que es la base de las lesiones, bordes elevados, lesiones satelitales y falta de sensibilidad corneal. Dentro de los exámenes a realizar, se le puede solicitar lo que es la tinción de Gram y la tinción de ácido periódico de Schiff, que básicamente esto lo que nos facilita es evaluar
e identificar las estructuras del microorganismo que estamos evaluando. Se le solicita cultivo, biopsia corneal y como manejo medicamentoso vamos a utilizar lo que es la natamicina, el 5%, medicamento de primera línea. En tal caso se puede fosfotericina B o voriconazol. Se inicia un tratamiento con instilaciones de gota cada 2 horas, por lo menos por 48 horas, y dependiendo de cómo se ve el cuadro clínico, vamos a espaciarlas o las seguimos manteniendo. El antibiótico de amplio espectro lo vamos a emplear también de manera profiláctica, y los midriáticos se emplean igual que en la queratitis bacteriana de manera preventiva para la sinergia. ¿Okay? Entonces, evaluamos aquí entonces la primera imagen, donde lo que estamos observando es una lesión por cándida en el epitelio. Está totalmente sano, se puede evidenciar a través de las de luz de la lámpara de hendidura, que no hay desorganización del epitelio. Sin embargo, tenemos entonces acá la lesión. ¿Ok? En la segunda imagen lo que podemos observar es una lesión con córnea elevada. Se puede apreciar aquí la elevación de la lesión, superficie gris que forma el anillo como tal, el anillo, y un hipopión pequeño en la cámara anterior. Y en esta última lo que observamos es entonces una lesión con lesiones satelitales que se distribuyen hacia los lados. En las queratitis infecciosas virales, este tipo de queratitis tiene una peculiaridad que vamos a hablar más adelante. Dentro de sus patógenos comunes, porque hay millones de tipos de virus, vamos a encontrar entonces lo que es el virus del herpes simple 1 y 2. El 1 es casi siempre transmitido a través de secreciones, y el número 2 es a través de la transmisión sexual. Vamos a tener también lo que es el virus del herpes zóster, del herpes zóster, ¿ok? Entonces, dentro de su fisiopatología, la enfermedad herpética ocular es causada mayormente, bueno, por el virus del herpes simple 1, que se supone que tiene acceso a través de la córnea por el nervio trigémino. A partir de esta infección oral o secreciones directas infectadas, se instila este tipo de virus en el nervio. La infección inicial generalmente permanece asintomática, pero los pacientes pueden presentar una conjuntivitis folicular y una infección de las vías respiratorias superiores. Después de la infección primaria, el virus viaja a través de los axones nerviosos para restablecer una infección latente en el ganglio trigémino, donde reside permanentemente. El virus es capaz de reactivarse a lo largo de cualquiera de las ramas del ganglio trigémino para poder causar una infección ocular. En el caso del virus de la varicela zóster, a menos que el sistema inmunitario esté comprometido, el virus generalmente se suprime y no aparece nada, pero cuando ésta se altera, el virus se reactiva desde su estado latente, se replica a través de las células nerviosas y se libera con viriones en las células transportadoras de los axones. Entonces se puede conseguir a través de sus trayectos nerviosos lo que son las lesiones en piel, que se puede evidenciar vesículas como si estuviera presentando otra vez el cuadro clínico inicial de la varicela. Dentro de los hallazgos clínicos, y hago pausa acá, porque es importante poder diferenciar este tipo de lesiones, vamos a encontrar en primera instancia en la córnea pequeñas vesículas que se pueden lograr visualizar con la lámpara de hendidura. Estas vesículas se mantienen prácticamente intactas en un primer tiempo. Luego de pasar aproximadamente 24 horas, este tipo de vesículas eclosionan. Entonces, ellas se mantienen como dentro de la capa, y al eclosionar lo que hace es que la capa superior del epitelio se rompe y me crea la úlcera, pero tiene una característica también muy peculiar, que es que la úlcera va a ser de manera dendrítica. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser una lesión lineal, ramificada, con bulbos terminales inflamados, y en estos bulbos vamos a tener lo que es los virus del herpes simple. Normalmente se dice que este tipo de lesiones, de úlceras, van a estar en la periferia de la córnea. A diferencia del virus de varicela zóster, vamos a tener una erupción vesicular en piel. La queratitis, vamos a tener una queratitis epitelial punctata, y vamos a tener presencia de pseudodendritas. Las pseudodendritas son igualmente lesiones lineales causadas por las vesículas, pero estas son de manera ininterrumpida y no tienen las características de los bulbos terminales como la del virus del herpes simple. Vamos a encontrar también los que son los infiltrados estromales. Ok, dentro de los exámenes a realizar, bueno,
Es importante primero descartar la clínica, ya que por lo que mencioné anteriormente, vamos a tener la lesión a nivel de piel y en otra no, vamos a tener nada más lo que es la hipersensibilidad. Dentro del manejo, bueno, se necesita primero de los exámenes complementarios, pero la clínica es importante y dentro de esos exámenes vamos a utilizar lo que es el ELISA y el PCR. Para su tratamiento está indicado el aciclovir al 3% aproximadamente cada 6 horas, y en tal caso de que el medicamento no tengamos suficiente efecto o veamos un gran cambio, podemos utilizar lo que son los antiviricos orales y también se pueden utilizar en casos de pacientes inmunosuprimidos. Los corticosteroides tópicos no se utilizan y en algunos casos está indicado el debridamiento. Entonces, déjeme explicarle aquí con estas imágenes la diferencia entre una úlcera dendrítica y pseudodendrítica. Entonces tenemos que en esta primera instancia son las vesículas que les mencionaba que se presentaban en el primer tiempo, que están prácticamente ahí sin causar mayor patología, pero cuando evoluciona lo que hace es que eclosionan, por de alguna manera decirlo, y se expone lo que es el epitelio superficial. Al eclosionar, ellas entonces forman lo que son lesiones lineales que se ramifican y que a su vez en las terminales tienen focos inflamados. Aquí tengo esta otra imagen donde entonces vemos también lo que son las lesiones lineales que se ramifican con presencia de los bulbos terminales. A diferencia, pseudodendritas por el virus del herpes zóster, que entonces lo que tenemos es una lesión lineal, pero es intermitente, como interrumpida, al mismo tiempo también se ramifica, pero no tiene las características de los bulbos terminales al final. Dentro de las queratitis por acantamoeba, vamos a conseguir que estas van a ser causadas por amebas de vida libre. Están presentes en los que son la agua, tierra y vegetación. Ellas están de forma de trofozoito de vida libre y en quiste de doble pared, extremadamente resistente a lo que son temperaturas y radiación. ¿Ok? Básicamente, para hacerlo de manera resumida, su fisiopatología se basa en que esta ameba contiene una proteína llamada manosa, y al ella entrar en contacto con el defecto epitelial, se une a una glicoproteína que se encuentra en el epitelio que se llama manosilasa. Al entrar, ellas se alojan básicamente que en el epitelio y estroma, y ahí comienzan a degradar a través de unas proteasas. Al estar allí, ellas básicamente van a subsistir a bases de bacterias que están allí y de queratocitos ubicados en la córnea también. Dentro de los hallazgos podemos encontrar entonces un defecto epitelial, pseudodendritas también en este mismo de queratitis, vamos a encontrar inflamación del limbo, infiltraciones perineurales que son característicos de este tipo de queratitis, abscesos en anillo y opacificación corneal. ¿Okay? Dentro del manejo tenemos entonces la tinción con ácido periónico de Schiff, cultivo y PCR. Para su manejo se está indicado el debridamiento, pero para eliminar un poco lo que es la infección y facilitar entonces lo que es la absorción de los colirios que vamos a indicar ahorita. Los amebicidas tópicos vamos a encontrar que se tienen que tratar con terapia dual, con poliexametileno de biguanida, el 0.02%, y el dicluganato de clorexidina, el 0.02%. Los corticosteroides deben evitarse si es posible y utilizar antiinflamatorios no esteroideos por vía oral 3 veces al día. Ok, en esta primera imagen les anexo acá una imagen de biopsia corneal donde se evidencia lo que son los quistes a nivel de la córnea. Vamos a encontrar entonces también lo que son las pseudodendritas. Obsérvense entonces que son prolongaciones lineales interrumpidas que terminan de forma roma, a diferencia de las dendritas como tal, que terminan entonces en lo que son los bulbos terminales inflamados. Esta perineuritis radial, característica de este tipo de queratitis, vamos a encontrarla también. Se observa lo que son las ramificaciones acá como opacas, un poco más oscuras en comparación con la córnea. Ok, dentro de las queratitis intersticiales
La característica de esta queratitis intersticial es que el defecto va a ser netamente en el estroma, no se va a evidenciar defecto ni en epitelio ni en endotelio, simplemente va a estar el defecto es en estroma. Entonces, dentro de este tipo de queratitis, la literatura nos las divide en queratitis sifilítica y queratitis no sifilítica. Ok, entonces vamos a tratarla de esa siguiente manera. Dentro de las queratitis sifilíticas, tenemos entonces que es causada por el treponema y puede llegar al ojo a través del torrente sanguíneo durante la etapa secundaria de la sífilis. Después de experimentar una infección genital o una exposición, los treponemas se diseminan en el segmento anterior y ocasionalmente llegan a la queratitis porque los treponemas son capaces de adherirse a lo que son los queratocitos y a la matriz extracelular después de la exposición. Y posteriormente pueden recaer al ellos ya estar alojados ahí. La inflamación que comienza en la córnea periférica sugiere que los treponemas están cruzando el limbo después de la diseminación hematógena, en la sífilis adquirida temprana como en las sífilis adquiridas congénitas. Hablando de esto, entonces vamos a dividir la queratitis sifílica congénita y la queratitis sifílica adquirida. La queratitis sifílica congénita, la queratitis estromal sifílica congénita suele comenzar aproximadamente entre los 5 y los 15 años de edad, con una edad media entre los 7 a 9 años. Los síntomas iniciales son dolor, lagrimeo, fotofobia, inyección perilimbar, la inflamación del estroma es sectorial y puede ser superior también. Hay presencia de precipitados queráticos, prácticamente que es muy característico de este tipo de queratitis sifílica congénita. A medida que la enfermedad progresa, se ha desarrollado una neovascularización estromal profunda. Finalmente, esta se propaga centralmente y puede desarrollarse una opacificación corneal con nuevas vascularizaciones. Estas vascularizaciones van a ser de manera profunda e intensa. Y va a haber microhemorragia, lo que le va a dar un color como rosado a salmonado, y de ahí parte el término de parches de salmón. Las secuelas incluyen entonces lo que es la cicatrización, el adelgazamiento corneal, los vasos fantasmas, y vamos a encontrar específicamente en estos tipos de pacientes que tienen queratitis sifílica congénita los estigmas que son dientes deformes o lo que son los dientes de Hutchinson. Vamos a encontrar tibias malformadas, tibias mal formadas, vamos a encontrar los que son las fisuras en piel perioral y los que son las deformidades nasales, llamadas también lo que es la silla de montar. En este tipo de queratitis vamos a encontrar que casi siempre van a ser bilaterales. Aparece la queratitis, ejemplo, en el ojo izquierdo y aproximadamente a los 3 meses aparece en el ojo derecho la misma lesión. Claro, en esta segunda presentación va a ser menos agresiva que la primera. Encontramos también los que son las uveitis, uveitis granulomatosa anterior. Los vasos del iris van a estar inflamados, se pueden romper y formar los que son los ifemas. Uveitis posterior se manifiesta durante la etapa tardía de la sífilis congénita. Y en la neurosífilis vamos a encontrar indicios de neurooftalmólogos que pueden encontrarse lo que es una neuritis óptica, disociación pupilar cercana a la luz. La queratitis sifílica adquirida, entonces encontramos que se desarrolla raramente en estos pacientes y si lo hace comienza alrededor de los 2 a los 15 años posteriores a la exposición. El 15% de las personas con sífilis no tratadas desarrollan en su etapa muy tardía este tipo de patología. Entonces encontramos que hay una inflamación corneal, ya que la queratitis estromal está asociada a este tipo de sífilis adquirida, suele ser unilateral, a diferencia de la congénita. Y esta es sectorial. Se evidencia lo que es una inflamación focal en el estroma con infiltrado linfocítico. La córnea inflamada genera vasos sanguíneos estromales, pero la neovascularización es más escasa que en la queratitis sifílica congénita. Vamos a tener inflamación de lo que es el iris o lo que llamamos iridociclitis. Puede estar presente, aunque rara vez es intensa, y la inflamación de la córnea suele ser permanentemente localizada en lugar de volverse difusa, como en el caso del anterior. Las variaciones que podemos encontrar en este tipo de queratitis incluyen lo que son los infiltrados estromales multifocales,
infiltrados marginales, infiltrados en formas de anillo y lo que son las queratitis ulcerosas periféricas. Menos de un tercio de los pacientes desarrollan la queratitis del otro ojo. Es muy, muy extraño. La queratitis estromal recurrente, vamos a observar entonces lo que es la uveitis anterior y la escleritis en años muy posteriores a las primeras manifestaciones. Vamos a tener también lo que son los vasos fantasmas. Estos vasos fantasmas lo que nos quiere decir es que en una primera instancia, en una primera etapa de esta patología, vamos a tener neovascularización. Al resolverse esta patología, los vasos sanguíneos van a dejar de tener riego sanguíneo y lo que van a contener es. Sin embargo, se dice en la literatura que ocasionalmente puede evidenciarse un glóbulo rojo por esa vía. Dentro de las complicaciones vamos a tener entonces lo que es el glaucoma. Esto entra también para lo que es la queratitis congénita. Va a haber una hipertensión ocular y el glaucoma se puede evidenciar típicamente entre los 15 y los 30 años posterior a la infección. La probabilidad es mayor por las sinequias y la atrofia del iris. Tenemos también lo que es el glaucoma posubiético en este tipo de pacientes, que básicamente está dado por la endotelización del vaso. Y tenemos también lo que es el glaucoma de ángulo estrecho y el cierre del ángulo, que puede ser causado por sinequias anteriores periféricas. Ok, Otro tipo de... queda menos de un minuto, entonces vamos a cerrar esto. Supuestamente nos podemos conectar con la misma reunión. Yo voy a intentarla a ver si se puede, ¿ok? Si no, mando un nuevo ID. Ok, Porque te va a caer en unos segundos.